que hacíamos en los laboratorios, contándoselo a la gente en un ambiente de lo más distendido, con la cerveza en la mano, y la gente pues parece que respondió, igual que estáis respondiendo hoy, y que esperemos que sigáis pasando por las cosas que hacemos, nos expandiremos con la sesión de este año. Bueno, para los que os hayáis incorporado hace poco, Pint of Science es un festival internacional. Ahora mismo se está haciendo, salvando los pequeños problemas de usos horarios y estas cosas, en todo el mundo. Tenemos 400 ciudades ahora mismo divulgando ciencia. En España somos 73 sedes. En Castilla-La Mancha tenemos en todas las provincias. Este año nos está acompañando también Talavera y Miguel Turra desde aquí, desde Toledo, que arrancan este año. Y lo que estamos haciendo en todas estas sedes es pues, a lo que venís, a contaros lo que hacemos en el día a día en los laboratorios, pero no la versión enrevesada y complicada, sino la parte que se entiende. El qué es lo que estamos haciendo, por qué y para quién. Al final es para toda la sociedad. Empezamos hoy aquí, vamos a continuar mañana en los clásicos y cerraremos en el Buca, en el sitio donde empezamos. Tenemos una pequeña sorpresita que algunos ya habréis visto en redes, que por exigencias solares me parece que tenemos un pequeño problema con ella, que la vamos a poner al final, ¿vale? Pero bueno, lo que sí que tengo que ir haciendo, si el presentador ayuda, lo que vamos a ver en la sesión de hoy básicamente es una sesión dedicada a nuestra sociedad, cómo vamos a ir afrontando los distintos retos que nos presenta la sociedad desde el punto de vista hoy más de la alimentación y los antibióticos. Y os vamos a pedir un par de favores. Todo lo que, si algunos estáis adictos a Twitter y a Facebook y demás, que utilicéis estos hashtags, Pint19S y Pint19Tol, para que intentar que todo lo que estamos haciendo aquí tenga un poquito de repercusión. Juego de Tronos nos está jugando muy mala pasada hoy. Creo que a Trending Topic no vamos a llegar, pero bueno, por lo menos que se note que a la gente le está interesando la ciencia y que hay gente pues, que viene a ver este tipo de cosas. Bueno, tenemos que empezar agradeciendo a los patrocinadores del evento tanto a nivel nacional como a nivel local. Básicamente son nuestro apoyo para que toda la plataforma de difusión de la ciencia precisamente hoy haya podido tener el impacto que está teniendo. Tenemos que acordarnos de Precipita, que es una especie de semillero de micromecenazgo que está sacando la Fundación GECID para precisamente hacer este tipo de eventos con una agilidad más o menos razonable. FMC, una empresa que se dedica a sanidad vegetal, y Vadillo Asesores, que es la que está vigilando que no metamos la pata con ningún aspecto legal o económico con todo el tejemaneje, que es mover a más de 700 personas ahora. Aquí hemos contado con la ayuda, por supuesto, de la Universidad de Castilla-La Mancha y del Ayuntamiento. Nos han echado también un cable en los aspectos de difusión. Pero aparte de la gente que está poniendo la pasta, tenemos un montón de gente que pone un montón de esfuerzo en ello. Por supuesto, tenemos a los 3 bares con los que vamos a estar dando las charlas, aquí la terraza de Recaredo, los clásicos y el Buca, todo el equipo de Ciencia a la Carta, sin el cual es absolutamente imposible sacar todo este trabajazo adelante, y la Fundación Solis, que lleva ya prácticamente un año apoyándonos desde que empezamos a colaborar con ellos en la difusión de todas las actividades de difusión científica, o la redundancia, en toda Castilla-La Mancha. Bueno, no solamente es contaros quienes nos están ayudando, sino gente que también está colaborando, haciendo rebajillas. La Investigación y Ciencia es una de las revistas de investigación más o menos ya seria, pero legible todavía, que tenemos además publicada en castellano. Durante los 3 días del evento de Pint of Science, el código promocional de Pint of Science 19, durante el proceso de compra la suscripción tiene un 30% de descuento, así que si alguien se le caduca o se quiere animar a leer cosas de ciencia serias, con todo el rigor que se exige en una publicación científica, pero de una forma que se pueda
entender para público que no sea específico en la materia, echarle un vistazo a la promoción. Aparte de esto tenemos a Jantit y a Nabla, que nos vuelven a ayudar otra vez este año con un sorteo. Si le echáis, se ve muy mal, pero bueno, la idea es que os descarguéis la aplicación de Jantit, que os hagáis una foto con alguno de los carteles de las charlas que tenemos a lo largo de todos estos días, y que lo utilicéis con el hashtag de PAIN19es. Están todos directamente en la información de jantit.com/reto/PAIN19es, y a partir de ahí pues podéis ver el tipo de cosas que están colaborando. Nabla, que es una tienda de camisetas bastante frikis, que sortean cosas, Investigación también tiene cosas por ahí. Bueno, este año los de Nabla aparte de hacer camisetas los de Nabla, hay otros equipos de otras ciudades que se han dedicado a hacer camisetas conmemorativas del evento. Los de Nabla se han ofrecido a distribuirlas. Si alguno también les apetece, las tenemos ahí. Bueno, de verdad esto no es un viaje de Ryanair, voy a seguir con todo esto, así que creo que hoy vamos a empezar ya, ahora sí, con qué es lo que nos toca contar en el día de hoy. Vamos a empezar con Susana, que está por allá preparándose. Tenéis el recordatorio de todas las charlas que vamos a tener a lo largo de estos 3 días, sin la publicidad de Ryanair, de verdad. O sea, es mucho más rápido de encontrarlo, para que podáis acercaros a cualquiera de los 3 días si se os ha escapado algo, ¿vale? Bueno, pues buenas tardes a todos. Me llamo Susana Seseña, como Gabriel ha dicho. Creo que muchos de vosotros me conocéis, algunos bastante, pero para los que no, pues soy profesora aquí en la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y bueno, espero que en primer lugar, queda un poco mal, siempre dicen, empezar dando las gracias, pero yo creo que hoy es obligatorio, porque estáis aquí en vez de viendo el último capítulo de Juego de Tronos, que es lo que estaríamos todos deseando hacer, ¿vale? Entonces, gracias por estar aquí hoy y espero, bueno, también hay gente que no, que le gusta mucho más la ciencia que Juego de Tronos, pero la mayoría, que somos un poco frikis, sí que lo estamos siguiendo hacia la carta, como podéis ver por mi camiseta, que es un colectivo sin ánimo de lucro, que lo que queremos es divulgar la ciencia fuera de las aulas o fuera de los ámbitos más académicos, para que todo el mundo pues adquiera un poco de cultura científica, que hace muchísima falta. Entonces, bueno, dicho esto, espero que Ana no me odie porque tiendo a hablar muy rápido y he prometido no hacerlo esta tarde. Entonces voy a empezar explicando por qué he titulado mi charla Del suelo al prospecto. Yo creo que más o menos todo el mundo tiene claro que si se llama así, no vamos a hablar de quién se ha sentado en el trono de hierro. Vamos a hablar de otras cosas, como por ejemplo los antibióticos. Entonces hemos venido aquí a escuchar hablar sobre antibióticos y sobre lo importante que es que todos nos concienciemos del grave problema que estamos generando entre todos, porque ese es el problema, que muchas veces no somos conscientes de que existe ese problema y de que todos somos copartícipes de él. Entonces, para hablar de antibióticos, yo creo que pega un poco empezar definiéndolos, ¿vale? Entonces, aunque la mayoría tengamos una idea un poco aproximada de qué es un antibiótico, si lo tuviéramos que definir, podríamos recurrir a su etimología, ¿vale? Y entonces, antibiótico viene del griego y está formado por anti, que significa contra, y bio, que significa vida. Entonces, más o menos todos tenemos que tener claro que un antibiótico es un compuesto químico, porque la química no es mala, la química nos ayuda, ¿vale? Es un compuesto químico que lo que hace es matar seres vivos. ¿Qué seres vivos? Los microorganismos, ¿vale? Y ahí sería donde empieza el problema, porque no todos los microorganismos son iguales y los antibióticos tienen la genialidad de que son muy específicos, es decir, tienen una toxicidad selectiva, por eso no lo podemos tomar, nos matan a los microorganismos que nos han infectado y no nos hacen ningún mal a nosotros. Y ahí es donde empieza la confusión, porque hay muchos tipos de microorganismos, como mis alumnos, que algunos lo veo por aquí, sabrán, y les he dado la chapa con ello, no todos los microorganismos son iguales. Tenemos, así a grandes rasgos, como 3 grandes grupos. Tendríamos los virus, ¿vale?, que son los de más a la derecha, tendríamos los hongos, que serían los del medio, y tendríamos las bacterias. Entonces, tendríamos antibióticos para virus, que se llaman antivirales, tendríamos antibióticos para infecciones causadas por hongos,
que serían antifúngicos, y tendríamos antibióticos para infecciones causadas por bacterias, que serían antibacterianos. Y lo que pasa es que siempre, casi todo el mundo piensa que para los antibióticos, que son los antibacterianos, valen para todo. Y ahí es donde empiezan los problemas. Si tenemos una infección causada por un microorganismo que no sea una bacteria, no nos sirve de nada tomar un antibiótico, entendido como antibacteriano. Y lo hemos estado haciendo durante décadas y por eso hemos llegado a la situación en la que nos encontramos ahora, que ahora hablaremos de ella. ¿Vale? Entonces, una cosa tenemos que tener clara: los antibióticos, o lo que todo el mundo llama antibióticos, solo sirven para curar infecciones bacterianas. No sirve de nada tomarlos si tenemos una gripe o un constipado común, porque está causada por un virus y no nos vale de nada tomar antibióticos. Es más, estamos haciendo algo malísimo. Ahora veremos por qué. Bueno, todo el mundo se conoce, o yo creo que sí, que aquí esta gente que está aquí viéndome, seguro que ha oído hablar de que Fleming fue el que descubrió los antibióticos. Entonces vamos a repasar un poco la historia. ¿Cuándo descubre Fleming los antibióticos? Pues la historia cuenta que los descubre por casualidad en 1928, ¿vale? El azar es muy importante en algunos de los eventos científicos más importantes, y aquí parece que tuvo su papel. Fleming estaba trabajando con Staphylococcus aureus, que es una bacteria infecciosa, y entonces se fue de vacaciones. Era un poco desordenado, se fue de vacaciones y tuvo la suerte de que durante sus vacaciones bajó un poco la temperatura de su laboratorio. ¿Por qué digo la suerte? Porque su placa, donde había colonias de Staphylococcus aureus, que es esto que vemos aquí, sufrió una contaminación, ¿vale?, por casualidad, con un hongo. Los hongos crecen mucho más despacio que las bacterias y a otras temperaturas más bajas. Entonces, si no hubiera hecho frío y no hubiera tardado Fleming en volver, nunca hubiera visto lo que sucedió. ¿Y qué sucedió? Sucedió que creció el hongo, produjo un compuesto químico y este compuesto inhibió el crecimiento de estafilococos. Cuando Fleming volvió de sus vacaciones y observó este fenómeno, como realmente sabía de lo que iba la cosa, es decir, el azar, vale, mola mucho, pero tienes que entender lo que está pasando. Entonces, como sabía de qué iba la cosa, sospechó que ahí había una sustancia que estaba inhibiendo el crecimiento de la bacteria. Entonces, ahí fue donde se descubrió la penicilina, porque con un amigo micólogo identificaron el hongo que había contaminado por casualidad la placa y supo que era un penicillium. Y de penicillium, penicilina. La penicilina fue el primer antibiótico que se descubre en el 28. Y lo que sucede es que a los unos cuantos años, pues se produce la Segunda Guerra Mundial. Y durante la Segunda Guerra Mundial, y gracias al uso de la penicilina, muchísimos soldados, como dice el anuncio, pudieron volver a casa porque infecciones de heridas que los hubieran matado se curaron utilizando la penicilina. Tan importante fue este suceso que en 1945 ganaron el Nobel de Medicina Fleming junto con dos colegas, que son estos que tenemos aquí, Boris Chain y Walter Florey, que trabajaron en optimizar la producción a gran escala de penicilina para que de verdad fuera eficaz en curar infecciones. ¿Vale? Entonces, ellos ganaron el Nobel en 1945 y a partir de ahí, pues vivimos una edad dorada de los antibióticos, donde se descubrieron muchas nuevas familias. Y llegamos a la actualidad, donde, como todos sabéis, nos encanta clasificar las cosas. Entonces, conocemos muchísimos antibióticos y los podemos clasificar pues en función de su origen, si son naturales, es decir, la penicilina como tal es natural. Si la modificamos en el laboratorio para mejorarla, pues es semisintética. Y si directamente fabricamos la molécula en el laboratorio, pues es sintética. Luego tenemos antibióticos como los que nos receta cuando el médico no nos hace ninguna prueba, solo nos pregunta los síntomas y sabe que tenemos una infección y entonces nos receta un antibiótico de amplio espectro, que significa que sirve para tratar muchísimas infecciones diferentes. O los podemos tener de un espectro mucho más restringido, ¿de acuerdo? Luego también se clasifican en función de su actividad. Tenemos antibióticos que son bactericidas, que matan a la bacteria, ¿vale? O bacteriostáticos, que lo que hacen es detener el crecimiento. Y luego se clasifican en función de su estructura química, en muchas familias diferentes, pues las quinolonas, los betalactámicos, etcétera. De tal manera que, ¿cómo funcionan los antibióticos en general? Pues en general lo que hacen, bueno, esta diapositiva fantástica del Brock, todo el mundo que ha estudiado microbiología alguna vez ha ojeado este fantástico libro, y entonces en esta figura el Brock lo que muestra es dónde estarían las dianas de acción de los diferentes antibióticos que se conocen. Es decir, los antibióticos solo afectan a las bacterias porque lo que hacen es
o bien destruir o inestabilizar estructuras que solo tienen las bacterias, o inhibir la síntesis de proteínas en las bacterias, o de ácidos nucleicos, pero a nosotros no, porque nuestras células de nuestro cuerpo no tienen nada que ver con una célula procariota, ¿vale? Así es como funcionarían. Entonces, en referencia a el descubrimiento de los antibióticos, hemos llegado a la edad actual con un descenso brutal de las muertes por infecciones bacterianas, pero no solo por el descubrimiento de los antibióticos, sino también porque han mejorado mucho las condiciones higiénicas, es decir, si pensáis en cómo vivían nuestros abuelos, cuántas veces se duchaban o cómo manipulaban los alimentos, pues no tiene nada que ver. Entonces, la mejora de las condiciones higiénicas también ha propiciado que se reduzcan muchísimo las infecciones. Y también es muy importante la aportación de las vacunas. En este siglo XX, pasado y ahora en el XXI, se sigue investigando en muchas nuevas vacunas y si conseguimos erradicar una enfermedad acabando con ella gracias a la vacunación, pues también tenemos mucho terreno ganado, ¿vale? Entonces, por todo eso, tendríamos gráficas como esta que muestro en la diapositiva, donde se puede ver que a lo largo de los años, el descenso, en este caso, de bebés de menos de un año, ha descendido radicalmente hasta llegar a valores, en este primer mundo donde afortunadamente vivimos, casi cercanos al cero, ¿vale? El problema es que esto puede dejar de suceder en cualquier momento, porque si vemos la historia de la humanidad en referencia a los antibióticos, tendríamos esta línea temporal. Es decir, tendríamos una era preantibiótica donde moría muchísima gente, que se alargaría desde que el hombre está en la Tierra hasta que descubre los antibióticos y empieza a utilizarlos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Luego tendríamos una era antibiótica, donde funcionan y se descubren muchos nuevos antibióticos, y estaríamos hablando desde el 1940 hasta el 2010. Pero ahora parece ser que hemos entrado, o sea, las alarmas han saltado y estaríamos en una era posantibiótica. Están dejando de funcionar. Estamos teniendo un montón de problemas con bacterias que se llaman superbacterias o bacterias multiresistentes, ¿vale? Y todos somos copartícipes. ¿Cuándo saltan las alarmas? Pues esta es la directora de la Organización Mundial de la Salud y pronuncia un discurso en 2015 donde dice frases tan alarmantes como esta. Para los que no sepáis inglés, pues dice más o menos que cada 5 minutos un niño muere en el este de Asia porque se ha infectado con una bacteria resistente a los antibióticos. Y esto es una realidad, ¿vale? Esto pasa en el 2015. Todas las alarmas saltan y empiezan a ponerse en marcha un montón de planes para intentar luchar contra este problema de las resistencias. Pero podéis decir, bueno, esto es en Asia, ¿a mí qué? ¿Cuánta gente está muriendo en España? Pues en España también está muriendo muchísima gente por causa de estas superbacterias que tienen un montón de resistencias, han adquirido genes y los antibióticos han dejado de funcionar. Pero es que las proyecciones son mucho más alarmantes todavía. Fijaros, la OMS no para de decir que si no revertimos el problema, en 2050 van a morir 10 millones de personas, muchas más que por causa del cáncer, que es lo que más nos asusta a todos un poco, o los accidentes de tráfico o otros problemas derivados, por ejemplo, de la diabetes. Es decir, es un problema real, que va a ir en aumento y que actualmente ya en España, fijaros, aquí es donde dice lo de que morirán 10 millones en el 2050, pero lo que decía, ¿cuánta gente está muriendo ya? Pues fijaros, no se ponen de acuerdo los organismos oficiales entre ellos, pero estos son titulares del periódico, este en concreto de mayo del 2018, donde habla de 35.000 personas muriendo ya en España a causa de la resistencia a los antibióticos. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Bueno, no se ponen de acuerdo porque cuando un paciente muere en un hospital, a lo mejor ha muerto de neumonía y declaran muerte por neumonía, pero no especifican neumonía producida por una bacteria resistente a los antibióticos. Y por eso no cuadran mucho las cifras. Y oscilan entre 12.000, 35.000, depende de dónde lo leas. Pero los titulares son alarmantes, fijaros, más de 35.000 personas, que sería 35 veces más que por accidentes de tráfico. Y nos bombardean todos los fines de semana con las campañas de prevención. ¿Por qué nadie habla de esto? O fijaros, aquí dice, 1 de cada 10 muertes sucede en España. ¿Por qué somos líderes en esto? Pues somos líderes porque lo hemos hecho francamente mal. También hemos sido líderes en consumo indiscriminado de antibióticos. Es decir, en esta gráfica de aquí lo que se muestra en rojo son los países donde más antibióticos se consumen. Y desgraciadamente, aunque no ganamos en otras cosas, pues en esto sí ganamos. España es uno de los países líderes en consumo de antibióticos, ¿vale? Bueno, este es el problema. Lo hemos pintado un poco mal, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacer es ser conscientes de por qué hemos llegado a esta situación, cuáles son las causas
¿Y por qué se ha generado este problema? ¿Cuáles serían las causas que han hecho que las bacterias se vuelvan resistentes? Y hay muchos culpables en este problema. El primero, pues a lo mejor, bueno, se sabe que ha sido un exceso de prescripción médica, es decir, los médicos ante cualquier problema enseguida nos recetaban antibióticos. Luego los médicos son culpables, ¿vale? ¿Quiénes más somos culpables? Todos nosotros somos culpables, porque si yo tuviera que preguntar ahora, no quiero poneros en un compromiso, pero si dijera que levante la mano quién de verdad siempre ha tomado bien el tratamiento hasta el final, ha respetado el horario de las dosis y no ha guardado los antibióticos que le han sobrado de una vez para otra. Y seguramente que no me quedaba con nadie. Bueno, habrá gente que lo haga súper bien, pero no es lo normal. Entonces, todos hemos hecho un mal uso y un abuso. Y no me quiero meter con las madres que van y dicen, mándeme el antibiótico para mi niño. ¿Vale? O sea que todos hemos hecho un mal uso y un abuso. Luego todos somos culpables, ¿vale? ¿Quién más es culpable? Pues ahora mismo está surgiendo con mucha fuerza el movimiento antivacuna y hay que luchar contra él. O sea, no vacunar a tus hijos es fatal, ¿vale? Tenemos que concienciarnos de que las vacunas están acabando con enfermedades que estaban erradicadas y están resurgiendo de nuevo porque a los padres modernos o cool o yo qué sé qué o irresponsables diría, ¿vale? Han dejado de vacunar a sus hijos. O sea que es muy importante que esto lo tengamos claro también. Hay que obligar a los padres a vacunar a los hijos, ¿de acuerdo? También culpables, los del movimiento antivacunas. ¿Quién más son culpables? Bueno, pues mucha parte de la culpa también la tiene el sector agropecuario, ¿vale? Durante muchos años, por cómo se crían los animales en las granjas, muy hacinados, pues se sabía que dándole una dosis muy pequeñita de antibióticos prevenías de las infecciones, ¿vale? Previenes de las infecciones, pero estás sumando a este problema mundial del que estamos hablando. Entonces, afortunadamente en Europa esto ya está bastante controlado y no dejan dar a los animales antibióticos a no ser que de verdad estén enfermos. Pero la globalización lo que tiene es que consumimos muchos alimentos importados de otros países como China o como Estados Unidos, donde esta legislación no es tan fuerte, ¿vale? Y finalmente, estos también serían culpables, y finalmente la culpa también la tiene pues los hospitales, ¿vale? Porque no están diseñados para que las bacterias de dentro de los hospitales, que son donde están las más malas, ¿vale? Las más multiresistentes, estarían dentro de los hospitales porque es donde están todo el tiempo en contacto con los antibióticos y donde tienen muchísimo más intercambio de genes de resistencia. Entonces, pues por ejemplo, por cultura en España nos encanta ir a visitar a los amigos a los hospitales, o queremos entrar en la UCI 8 veces al día, o no queremos cambiar de ropa para entrar y para salir. Todas estas prácticas lo que generan es que las bacterias salgan fuera, las bacterias malas se escapen de los hospitales. Entonces, todos también somos culpables, ¿vale? También la dirección de los hospitales o el diseño de los edificios, ¿de acuerdo? Y finalmente, también es culpable la industria farmacéutica. La industria farmacéutica hace más de 30 años que decidió no invertir en nuevos antibióticos porque le sale mucho desarrollar un nuevo medicamento es muy caro. Y entonces prefieren invertir en desarrollar medicamentos que vayan a revertir mucho más beneficio, como puede ser un antitumoral, un crecepelo o cualquier otra cosa que no sea un antibiótico, que cuando lo lanzan al mercado, en unos pocos años, las bacterias se han vuelto resistentes y deja de ser útil. Entonces, también la empresa farmacéutica es culpable. La condenamos, ¿vale? Llegados a este punto, me gustaría hablar de que hay una gran analogía entre el cambio climático, con permiso de mis compis, entre el cambio climático representado aquí por este pobre oso polar que está ahí en el trozo este de iceberg y el problema de la resistencia a los antibióticos. Si lo pensamos un poco, son problemas que pueden acabar con la humanidad en un plazo más o menos corto, más o menos largo, depende de lo que hagamos todos, ¿vale? Pero que es un problema que hemos ayudado a acelerar. Hubiera pasado seguramente, aunque no hubiéramos tomado mal los antibióticos, porque eso lo tenemos que entender. Las bacterias se hacen resistentes por sí solas. Lo que pasa es que las estamos ayudando. Seguramente habría habido cambio climático también, solo que lo estamos acelerando. Entonces, hay una gran analogía entre estos dos problemas. Somos culpables del problema y en nuestra mano, si lo hacemos bien, está la posibilidad de cambiar las cosas, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues tener claro eso, que es un problema que surge de forma natural. Aquí, en estas escalas temporales, lo que se muestra es el año en que se descubre un nuevo antibiótico y lo que tarda en detectarse bacterias resistentes a él. Entonces, si nos fijamos, de forma muy rápidamente las bacterias se adaptan y aprenden a sobrevivir ante ese antibiótico. Esto pasa de forma natural, ¿vale? Entonces, ¿cómo pasa esto? Pues esto es evolución.
la evolución de Darwin sumado a que las bacterias se reproducen muchísimo y mutan espontáneamente. Entonces, fijaros, aquí está explicado cómo sucede. De repente, en una población de bacterias, ¿vale?, surge una bacteria mutante que es resistente al antibiótico. Si yo sigo tomándome el antibiótico, todas morirán, excepto la mutante resistente. Entonces, transcurridos unos días, o unas semanas o unos meses, la población solo estará compuesta por resistentes, ¿vale? Entonces, la resistencia surge de forma natural, es algo que pasa, ¿de acuerdo? Si Sherlock Holmes se encontrase con Darwin, le diría: elemental, querido Darwin, la resistencia es una combinación entre mutación y selección, va a pasar, ¿de acuerdo? Pero todos podemos hacer algo. Todos tenemos algo que aportar. Desde que saltaron las alarmas, se han puesto en marcha planes. El Plan Nacional para luchar contra la resistencia a antibióticos del Ministerio de Sanidad es bastante bueno y está haciendo muchas campañas, ¿vale? Campañas que pasan por concienciar, sobre todo, de tómalos solo cuando te los mande el médico, que es algo evidente. Tómalos hasta el final, no se los pases a tu vecino, respeta los horarios, ¿de acuerdo? No obligues al médico a que te lo recete, ¿de acuerdo? Entonces, todos podemos hacer algo. O, por ejemplo, cosas como esta, que ningún farmacéutico te venda antibióticos si no vas con la receta. Cada vez es es menos habitual que pase, ¿de acuerdo? Pero lo más importante, perdón, voy a beber. Es que todos tenemos que concienciarnos de lo importante que es prevenir. Es decir, si mejoramos las condiciones higiénicas, manipulamos los alimentos adecuadamente, cuando vayamos al hospital, si es que vamos, ¿vale?, porque está nuestro amigo el domingo por la tarde, no tengo nada que hacer, digo, venga, voy a verle, pues cuando salga de allí me tengo que lavar muy bien las manos, ¿vale? Pero es que además tenemos que, por ejemplo, hacer cosas como tener relaciones sexuales con precaución, seguras, porque la gonorrea es una infección que causa muchísimos problemas. Entonces, previniendo es la mejor forma de aportar nuestro granito de arena a esta lucha contra la resistencia a antibióticos, ¿vale? Entonces, dentro de estas medidas que se están llevando a cabo, que empieza por concienciar, pues nosotros, desde la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica, nos hemos sumado a algo que os voy a contar ahora brevemente, que es el proyecto SWI o Micromundo, que es como lo hemos llamado en castellano, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, pues este proyecto es un proyecto que es una iniciativa global de una palabreja que pone aquí, que se llama crowdsourcing. Yo creo que todo el mundo entiende lo que es el crowdfunding, que es aportamos pequeñas cantidades de dinero para llevar a cabo un proyecto. En este caso lo que aportamos es mano de obra, es decir, entre todos sumamos nuestro granito de arena para llevar a cabo este proyecto de investigación. Y por aquí están muchos de los alumnos, gracias a los cuales lo hemos podido llevar a cabo este curso aquí en Toledo. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto? Pues fijaros, en la Universidad de Yale, en el 2012, se le ocurre a una profesora de allí que por qué, ya que la industria farmacéutica no le interesa buscar nuevas cepas productoras, no lo buscan los estudiantes. Es decir, bacterias productoras de antibióticos puede haber en cualquier sitio. Entonces lo que deciden es poner a estos estudiantes a buscar nuevas bacterias. La idea se extiende muy rápidamente hasta que, fijaros, va extendiéndose por muchas universidades de Estados Unidos en primer lugar, luego por muchos países del mundo, y en el curso 2016-2017, de la mano de un catedrático de microbiología de la Complutense, Víctor Jiménez Cid, llega a España. Y llevamos 2 años aquí en Toledo subidos en este carro, llevando a cabo el proyecto SWI. ¿Y en qué consiste este proyecto? Pues fijaros, es una estrategia de aprendizaje-servicio y de ciencia ciudadana para descubrir nuevas bacterias. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el proyecto tiene muchísimos retos. Uno de los retos es sacar la ciencia de la universidad y de los centros de investigación y decir, oye, todo el mundo con ganas puede hacer ciencia. Entonces, ese sería uno de los objetivos. Otro, fomentar vocaciones científicas. Desgraciadamente, estudiar ciencia, ser durillo, mucha gente lo sabe, entonces hay veces que la gente abandona y se va por otras cosas que sean más fáciles. Entonces hay que fomentar que los chicos en secundaria elijan seguir estudiando ciencias, porque esto es muy importante para el futuro de todos. Concienciar de esto que estamos haciendo mal, del mal uso de los antibióticos, y luego hacerlo con una estrategia de aprendizaje-servicio, que eso quiere decir, eso es pues una nueva práctica docente de innovación, que lo que quiere decir es que la gente aprende mucho mejor cuando está haciendo una labor social a la vez que está aprendiendo. Y eso es lo que han hecho nuestros chicos. Fijaros, estos de aquí, que muchos de ellos veréis las caras por aquí, sería el equipo de estudiantes de la facultad
que este año ha participado en el proyecto Micromundo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a los institutos, en una primera sesión les contamos el proyecto, bueno, ellos, los profesores de la facultad, lo único que hacemos es supervisar el proyecto, pero todo lo hacen nuestros estudiantes, entonces van y cuentan este proyecto, les dan un kit de investigador, que es un tubito para buscar muestras de suelo, y les dicen, tenéis que coger suelo para buscar nuestras bacterias, nuevas bacterias productoras, y en un par de semanas venís al laboratorio y las sembramos. Eso lo haríamos en la segunda sesión, vienen con sus muestras de suelo, y enseñándolos nuestros estudiantes, lo que hacen es sembrar estas muestras para cultivar bacterias. En la tercera sesión lo que hacemos es que con todas estas bacterias que nos han crecido, que pueden ser o no productoras de nuevos antibióticos, las enfrentamos a las malas malísimas, que esta sería la lista publicada por la OMS de las bacterias que ahora mismo son multiresistentes y son más peligrosas. Pero como no podemos trabajar con estas bacterias tan peligrosas con chavales, pues lo que hacemos es elegir primas hermanas que son parecidas, ¿vale? Pero no son peligrosas. Entonces las enfrentamos, las bacterias malas, con las nuestras desconocidas que hemos aislado del suelo. Y esperamos a ver si en la cuarta sesión tenemos éxito, igual que tuvo Fleming, y observamos halos de inhibición, que fue lo que le pasó a él. Y en algunos casos, como esta foto, pues sí que se observan estos halos de inhibición. Y ahora podría decir, pues ya está solucionado el problema, los chicos de Toledo han encontrado nuevas cepas productoras de antibiótico. Bueno, eso no es tan fácil, porque lo normal es que esta bacteria ya sea conocida y que este compuesto sea una streptomicina o una penicilina o cualquier otra cosa que ya se conozca, ¿vale? Pero sí, que lo que hemos hecho es, con los chicos de la facultad, ir a 5 institutos, poner en marcha este proyecto y sobre todo también, aparte, ya hemos dicho que divulgar y concienciar. Esta es una foto de la semana pasada, donde hicimos la fiesta final de entrega de diplomas e invitamos a las familias para que este mensaje se extienda un poquito cada vez más, ¿de acuerdo? Entonces, muchas gracias a ellos que lo han hecho posible y, sobre todo, mi mensaje es que es muy importante seguir divulgando, porque FECIT, que hace una encuesta sobre la percepción social de la ciencia en la población general española cada año, pues en 2014, fijaros, no lo veis bien, os lo digo yo, a la pregunta, ¿los antibióticos curan enfermedades causadas tanto por virus como por bacterias? Más de la mitad de la población española, que coincide con lo que pasa a nivel mundial, no lo sabe, dice que sí, que los antibióticos sirven para curar enfermedades causadas por virus y enfermedades causadas por bacterias. Y entonces, contra esta idea es con la que tenemos que luchar. Y lo hemos hecho con el proyecto, en la medida de nuestras posibilidades, y yo creo que todos tenemos que salir de aquí hoy con esa idea. No me voy a volver a tomar un antibiótico nunca más, a no ser que me lo mande el médico, ¿vale? Entonces, pues nada más, que me he puesto un poco regañona. Muchas gracias por vuestra atención y, sobre todo, que yo soy optimista, entonces yo creo que podemos ganar la batalla a las superbacterias, pero todos tenemos que concienciarnos y colaborar. Muchas gracias. Bueno, y si tenéis alguna pregunta fácil, pues... Lo de las bacterias, las superresistentes y todo eso, ¿son de enfermedades comunes? ¿O? Sí, puede ser. O sea, hay mucha gente que se está muriendo de neumonía o de una gastroenteritis o Clostridium difficile, por ejemplo, que tengas una diarrea persistente y te deshidrates. A ver, estoy hablando, perdona. Perdón. A ver, también es verdad que afecta más a poblaciones más débiles. No sé si habéis visto las noticias que hace 3 semanas murieron 3 bebés prematuros en Cataluña por Klebsiella. Entonces, está claro que los niños, los ancianos, están más expuestos al problema, pero que también es verdad que cualquiera de nosotros en un momento dado podemos tener un cáncer, ingresar para una quimio y no te mueres de la quimio, te mueres de la infección. Has mencionado lo de los antivacunas, no sé si estás bien documentada, yo soy antivacunas, y era por preguntarte un poco claro, no. Pues a mí me llaman antivacunas en cuanto cuestionas las vacunas, yo creo que es una simplificación. Es una simplificación muy grande, pero... Es importante discriminar qué vacunas y cuáles puedan ser o no puedan ser. Por ejemplo, ¿tú eres partidaria de la vacuna del meningococo? A ver, yo no soy experta en vacunas. Yo lo que leo en la prensa y, por ejemplo, el brote de sarampión en Nueva York no hubiera surgido si la gente no siguiera vacunándose contra el sarampión. O sea, que a lo mejor hay vacunas que no... Yo creo que hay que vacunar, pero... Sí, a ver, la vacuna del sarampión es una vacuna incuestionable.
pero los brotes que ha habido del sarampión no han sido por antivacunas, han sido por población marginal a la cual no le llega la vacuna. A ver, yo lo que he leído en prensa es porque son ortodoxos religiosos y no vacunan, entonces... Pero en Sevilla, el brote que hubo y demás, el problema que tenemos en España es realmente de que no llega la vacuna, no de los antivacunas. Pero no llega porque no querrán obligarlo, porque si tú le dices al padre o lo vacunas o no puede ir al colegio, pues ya está, se le vacuna. O sea, yo estoy a favor de las vacunas, pero a lo mejor soy menos experta que usted. ¿De todas las vacunas? ¿O de principios? No sé, yo creo que si están aprobadas... ¿Cura del papilomavirus? Si están aprobadas, a ver... Prohibidas en Japón, están prohibidas en... Pero, a ver, esa vacuna ni siquiera es obligatoria en España. Quiero decir, las vacunas obligatorias hay que ponérselas. Igual que hay que ponerse el cinturón de conducir. Esa es mi postura, pero no soy experta. Yo creo que es un tema que hay que informarse más porque las vacunas son distintas. El obligar a la población a ponerse eso... Pero solo obligan a la población a las que están muy demostradas. Mañana es obligatorio vacunarse. Por eso, pero que es que algunas, como la del sarampión, debería serlo. Porque está muriendo mucha gente de sarampión y estaba casi erradicada. Pero el problema no es de obligación a la gente, es de acceso a la vacuna. En España, sin que sea obligatoria, la cobertura vacunal es del 99,5%. Por eso, pero que todo el mundo puede acceder a las vacunas obligatorias. Digo, no obligatorias, a las más conocidas, a la triple vírica. Bueno, yo recomiendo a la gente que se informe vacuna por vacuna porque es un mensaje importante. Claro, pero eso no tiene que hacerlo la gente. Yo creo que desde las autoridades tienen que tener claro el calendario de vacunación y que sea idéntico en toda España y que esté clarísimo cuáles hay que poner y cuáles son las recomendadas. Las autoridades tienen una presión de la industria enorme y autorizan vacunas que no se autorizan en otros países. Pero una cosa es autorizar y otra cosa que esté extendido su uso, ya que es como... Se está promocionando su uso en los laboratorios y demás, promocionan uso de vacunas que se cuestionan y que no se hacen. Bueno, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es otro día una charla de vacunas, que la de hoy era de antibióticos. Y yo solo me sé... Cada uno que se informe de cada vacuna y que no se simplifique el mensaje. Claro, pero lo que está claro es que los brotes de sarampión que está habiendo... En España son de población marginal que aunque la vacuna sea gratuita, Claro. Tenemos que seguir adelante. Una última pregunta más. Una. Pues nada, muchas gracias. A ver, ha llegado el momento de ver cuánto habéis aprendido. Watson y Crick es el rojo, Simon y Garfunkel azul, Shiny Flory amarillo y Koch y Pasteur verde. La rapidez también cuenta, ¿eh? Bien, 36. Vamos a ver quién ha sido el más rápido. María Betú. María, ¿qué hemos hecho? Jugando María, nadie tiene ninguna opción. Vamos allá. Venga, según las previsiones de la Organización Mundial de la Salud, ¿cuántas muertes producirá la resistencia a antibióticos en 2050? Rojo, más de 3 millones, azul, más de 7, amarillo, más de 10, verde, más de 20. 3, 7, 10 y 20. Ya está. Más de 10 millones. 34. Y ahora Jiménez 24. Allí. Seguimos. ¿Cómo adquieren las bacterias la resistencia a antibióticos? Rojo, mutación y selección, azul, retrotranscripción inversa, amarillo, codificación y verde, interferencia. Joder. Muy bien, vale, pues no te quejarás. Me han escuchado, me han escuchado. Otra vez Jiménez. Venga, ¿qué vamos? ¿Dónde nace el proyecto SWI? ¿Dónde nace? ¿En la Universidad de Yale, Stanford, Berkeley o Cambridge?
Yo le doy Bien. Vamos a ver. Venga, ¿qué objetivos tiene el proyecto SWI? Paloma RT. Hallar cepas bacterianas productoras de antimicrobianos, despertar vocaciones científicas, concienciar sobre la resistencia a antibiótico o todos. Uy, todos. Ha estado diciendo un montón de retos que tenía el proyecto SWI. Bueno, Jiménez ahí en cabeza. Pero Laulau y Elena van ahí, todavía se puede. Venga, ¿cuántas ediciones de SWI se han celebrado ya en Toledo? 1, 2, 3 o 4. A mí me va un poco más lento porque yo le doy tanto rato. Ya, por fin, vamos a ver. Bueno, pues Jiménez 24 se lleva el seguido de Elena y de Laulau. Los tres tienen camiseta. Que se identifiquen. Venga. No, por aquí, mira. Gracias.